Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Está con nosotros Carlos López, coordinador de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Le dejo una consulta antes de irnos a la pausa y es el balance que ustedes pueden hacer en materia laboral en el país. Y efectivamente el salario que hoy tienen los trabajadores tiene un poder real de compra, ese salario mínimo, aunque la mayoría no esté solo en salario mínimo en una economía prácticamente dolarizada. ¿Cuál es el efecto que esto tiene y cómo creen ustedes que podrían avanzar en políticas laborales? Desde luego, Venezuela es el país, uno de los pocos países del mundo, tal vez el único, que tiene una permanente persecución a los precios con sucesivos aumentos de salario. Como ya hemos hablado muchas veces en tu programa, estamos en una situación de agresión bárbara contra la moneda venezolana, que permanentemente es manipulada mediante unas páginas web que ya sabemos, y eso es toda una cadena de implicaciones donde los precios están en permanente hiperinflación, aumentados permanentemente. No hay ningún gobierno que haga lo que está haciendo el gobierno bolivariano, primero, de mantener un aumento de 3, 4 y 5 veces anuales de salario mínimo y desde luego todas las tablas públicas, más todos los mecanismos de protección que se generan. Es verdad que si tú comparas dólar contra bolívar, el ingreso mínimo es ridículo comparado con otros países, pero tenemos una revolución bolivariana que nunca ha abandonado a la clase trabajadora y al pueblo y tiene muchos mecanismos de protección. Uno es el sistema patria, que tiene permanentes subsidios a los trabajadores vía carnet de la patria, más todo el abastecimiento alimentario que estamos llegando, a pesar del cerco alimentario, del cerco económico internacional, a pesar del bloqueo, estamos llegando a niveles de autosuficiencia en el abastecimiento con los CLAP. Creo que llevan más de 7 estados que se autoabastecen totalmente para elaborar los CLAP y permiten también incluso llevar a otros estados esa producción de alimentos. De Venezuela, por la vía que va, muy pronto podemos llegar al autoabastecimiento alimentario a pesar del bloqueo que tenemos. Hay que resolver problemas técnicos, que estamos en eso, que es el problema de los insumos y de los equipos que no pueden entrar, tienen que entrar por caminos muy difíciles, la importación, pero con el sector tecnológico y sobre todo el sector universitario en investigaciones, buscar sustituir esas importaciones con tecnología propia que nos permita fortalecer esta economía que tiene que salir para adelante a pesar del salvaje bloqueo que tenemos. Cuando usted señala que existen unas páginas que son las marcadoras del sistema, yo le quiero recordar, Banco Central de Venezuela para la fecha da un tipo de Sí, cambio de 30.000 bolívares por dólar, sí, muy similar a los otros portales que existen hoy en el país y que marcan la sí. economía. Usted señala que estamos a punto de un autoabastecimiento de alimentario. La mayoría de los sectores productivos del país señalan que no tienen los niveles de producción adecuados. Algunos dicen que solamente pueden abastecer el 20% de lo que es el consumo nacional. Casos como el sector agrícola, uno de los tan importantes para el país. La industria está bastante complicada, hablan del 10 al 15% de capacidad instalada operativa. En Sí. este momento, ¿cómo es que es posible que podamos autoabastecernos por la vía de la importación por parte del Estado? No, la exportación, pues la producción propia. Los sectores productivos que se quejan de que ha bajado la producción, obviamente son esos sectores productivos que toda la vida dependieron de la divisa. ¿Cuál divisa? La de petróleo, los que hemos hablado, parásitos de la renta petrolera, los que dependieron del dólar petrolero para poder producir, pero ahora no están dispuestos a producir. Los productores privados, hay productores privados excelentes, que están ahorita a máxima producción. Podemos hablar del área de las avícolas, el área de los mismos cárnicos. Están produciendo para abastecer el mercado venezolano y en gran cantidad. Y hemos podido poco a poco mantener, o mejor dicho, hemos podido mantener, por ejemplo, los abastecimientos de los comedores escolares en todo el sistema de educación básica y preescolar y Simoncitos del país, se mantiene el abastecimiento a los alimentos y vía CLAP. Entonces, bueno, el sector universitario, a los comedores universitarios. Hay una cosa fundamental, en estos días quiero mencionar como una propaganda muy buena para la gestión del ministro Trump, que el Ministerio de Educación Universitaria le está, digamos, rescatando los comedores que tenían abandonados la rectora de la Universidad Central de Venezuela y otras universidades. Lo tenían abandonado, tenían presupuesto y no lo mantenían, necesitando directamente los cárnicos y los alimentos a los comedores universitarios de esas universidades que controlan la oposición, que no tenían eso logrado. Ahora, Hablando del sector universitario, quisiera conocer los detalles de este contrato colectivo del que usted ha señalado. ¿Están prácticamente listos para firmar? ¿A quiénes incluye y cuáles son lo que están consiguiendo ahí o los claro, objetivos decimos que, conquistados? vale. Bueno, abarca 210.000 trabajadores, docentes, merectivos y obreros de todo el sistema universitario. No es que está a Doscientos punto. tres mil. ¿Ah? 203.000 trabajadores. 210.000. 10.000, ok. Sí, más o menos por ahí. Ese no es que está a punto de firmarse, sino que
Creemos que va a ser una discusión muy rápida porque Ok. hubo una consulta muy importante, pasamos más o menos un mes en vía internet y se aprobó el proyecto en una reunión de 140 sindicatos que tuvimos hace 15 días en Caracas, donde se aprobó el proyecto definitivo. Estamos haciendo un proyecto en base a módulos, 7 u 8 módulos, módulo de formación, módulo salarial, módulo de protección social, módulo de seguridad y defensa, módulo académico. Bueno, son módulos que se entrelazan entre ellos y es una nueva forma de ver las comisiones colectivas que están rompiendo con la idea de una comisión colectiva a 2 años, Ok. ¿no? No tiene sentido en hiperinflación hablar de aumentos a 2 años, sino con una permanente revisión salarial y los mecanismos van a ser automáticos, mecanismo automático de aplicación. Si todo va bien, esperamos que este mismo año 2019 tengamos el contrato firmado antes que termine el mes de diciembre de este año. ¿Cuáles son los ajustes o cuáles son las escalas que ustedes han previsto dentro de la administración pública en este caso? Claro, hay una propuesta del Ministerio de Planificación de que se mantengan las escalas más o menos niveladas de todos los sectores y desde luego el nivel más bajo debe, en teoría, como salario arranca de nivel de salario mínimo, 150.000 bolívares. Pero como hay una serie de primas salariales, eso realmente las primas salariales más el salario va a generar que el obrero de menos nivel, el que está entrando a la universidad, puede tener cerca de 1 millón de bolívares mensuales de ingresos. El profesor titular a dedicación exclusiva, que es la cúspide de la pirámide, va a pasar de los 3 millones de bolívares si se aprueba el contrato, obviamente. Estamos iniciando la discusión, pero creemos que se va a aprobar muy rápido, todo depende de las ¿Cómo variables quedan económicas allí que nos los ponga. beneficios que tenían Ujú. los trabajadores y que en algún punto quedaron olvidados ante los niveles de hiperinflación del país porque quedaban en montos risorios? No, todo eso se cambió. O sea, todo ¿cómo se llama eso? Los Los beneficios mecanismos, contractuales. sí, los Ujú. mecanismos de cálculo de esos beneficios que imperaron hace un año se cambió y van a estar directamente vinculados a la tabla salarial. Ok. Le agradezco haber estado con nosotros la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Carlos López, coordinador de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela, nos acompañó en la tarde de hoy. Nosotros así llegamos al final. Recuerda, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb en Instagram, marianamartinez.r. Tengan todos una feliz tarde.